com un fil d'esperança en aquest llibre, que és molt difícil de trobar-lo entre aquells que fan anàlisi política i sobretot entre aquelles persones que plantegen possibilitats d'alguna escletxa per al futur. També és molt interessant un altre que es diu La llibertat democràtica o La societat del desconocimiento, us estic citant només els últims, i el darrer que ha fet és un llibre que és Una teoria crítica de la intel·ligència artificial, és d'aquest mateix 25, i fa una entrada a la possibilitat d'utilitzar la intel·ligència artificial a favor d'una manera de viure diferent i possiblement millor que la que tenim, si és que ho sabem fer. En tot cas, el tema que li hem plantejat amb ell i que desgranarà és la democràcia. La pregunta, la democràcia encara pot salvar la democràcia? Bé, jo li vaig plantejar aquesta pregunta amb ell i, de fet, en el grup n'hem parlat moltes vegades perquè ens sembla que encara hi ha possibilitats de rescatar la democràcia. Posant aquest títol i acceptant ell fer la xerrada sobre aquest títol, entenem que tots plegats, els d'en Raonar i el Daniel Innerarity, tenim alguna escletxa d'esperança. Si te parece, vamos a empezar con tu intervención y luego dejamos un tiempo para preguntas, sospechas, lo que se dé. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias por aceptar. Molt bé, Agnès. Bueno, bona tarda a totes i a tots. Vaig parlar en castellà, no em panigueu. Sí, perdona, que yo lo he hecho en catalán. No, me encanta. Yo cuando voy a Cataluña y la gente habla en castellano... Sí que lo entiendes bien y que como hablaba de ti, pues bueno, me parecía que era correcto. No, yo digo que me hablen en catalán porque me gusta y así aprendo un poco. Bueno, comenzaré diciendo que estoy muy contento de estar, aunque sea online, con vosotros, que sé que sois un grupo muy inquieto de reflexiones y deseosos de reflexionar sobre los temas de nuestro tiempo. Y qué duda cabe que la democracia es uno de los grandes asuntos del momento actual, por diversos fenómenos, algunos de los cuales casi mejor que no lo fuera, ¿no? Que no fuera de tanta actualidad, ¿no? Pero, en cualquier caso, ¿qué va a pasar con la democracia? O mejor dicho, ¿qué vamos a hacer con la democracia nosotros? Es el gran tema de nuestro tiempo, probablemente uno de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Y voy a hacer una intervención de media hora aproximadamente para dar pie luego a la conversación y al debate y a las preguntas. Y he enfocado mi intervención más sobre cómo no se debe defender la democracia que sobre cómo se debe defender la democracia. Porque creo que si ponemos el foco en algunos de los errores que solemos cometer a la hora de defender la democracia, tal vez eso nos ilumine sobre el modo correcto de hacerlo. Pero igual eso lo dejo más para la conversación posterior. Bien, estamos en un momento en el cual no hace falta que insista mucho en la lista de males, amenazas, miedos que suscita el mundo actual en relación con lo que hemos entendido como los principales valores de la democracia. El crecimiento de los autoritarismos, eso que se ha llamado las ideologías iliberales, o las injerencias electorales, que desde el escándalo de Cambridge Analytica y el Brexit conocemos muy bien. Todo esto ha llevado a muchos estados a incrementar los mecanismos de protección de la democracia. Hay muchos en marcha, ¿no? Y este nuevo panorama parece justificar la vuelta a aquello que un politólogo, Carl Levenstein, llamaba la democracia militante, ¿no? Es decir, una democracia que milita poniendo aparte a aquellos que considera que están fuera del orden democrático, de los valores democráticos o incluso del orden constitucional, ¿no? Parece que... quisiera recordar que un pequeño apunte. Creo que fue la primera o el segundo Tribunal Constitucional, por cierto, mañana
el Tribunal Constitucional parece ser que va a dar una noticia importante, especialmente para Cataluña, pero en los primeros, uno de los primeros tribunales constitucionales tuvo que hacer un dictamen, una resolución sobre si España, si la Constitución española era una democracia militante o no. Y la idea era si se podía permitir en una democracia como la española que hubiera partidos, personas, actores políticos que expresamente militaran o defendieran algo que estaba en contra del ordenamiento constitucional, ¿no? Bueno, lo que dijo es lo que me interesa ahora, luego entraré en alguna cosa de estas, pero lo que dijo el Tribunal Constitucional es que la Constitución española consagraba una idea de democracia no militante, a diferencia de, por ejemplo, Alemania, ¿no? Que establece prohibiciones muy concretas para partidos muy concretos. España más bien es bastante tolerante en principio en su ordenamiento constitucional respecto de aquellos que quieran tener otra organización de la sociedad diferente, incluso contraria en algunos puntos, siempre que eso se propugne por medios no violentos, ¿no? Bien, parece ser que hoy, cuando en muchos países los enemigos de la democracia han llegado o podrían llegar a conquistar posiciones mayoritarias, parece ser que ya estamos en un panorama distinto, ¿no? Es lo que quería plantear al inicio de esta intervención. Ya no se trataría de tolerar a una minoría marginal. Bueno, en otro momento había una minoría marginal que proponía cosas contrarias al orden constitucional, pero no representaban una posibilidad tomada en serio de llegar al poder, ¿no? Ahora, más bien, lo que parece en muchos lugares del mundo es que más bien se trata de protegerse frente a un riesgo que amenaza con llevarse por delante las instituciones que se edificaban precisamente sobre esa cultura del respeto a las minorías, ¿no? Este sería el gran problema. ¿Qué hacemos con aquellas fuerzas políticas que, en nombre de la democracia y en nombre de la libertad de expresión, de decisión, etcétera, tienen posiciones que implicarían un desprecio, una exclusión de esas minorías a las que la Constitución quiere proteger, ¿no? Es decir, de alguna manera la tolerancia estaba pensada en una dirección, estaba pensada desde los mayoritarios hasta los minoritarios. Pero claro, la pregunta es, ¿va a funcionar en la otra dirección? Hay en España un partido político que propugna en su programa la ilegalización de un grupo de partidos políticos que representan prácticamente un tercio de los votantes, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cuál es el mejor modo de lidiar con esto, ¿no? La pregunta sería, inicial a esta intervención, ¿es democráticamente sostenible una comunidad política gobernada, es decir, sostenida por una mayoría social que no tiene la menor intención de incluir a quienes piensan de otra manera? ¿Qué hacemos con esto, ¿no? De alguna manera, estamos ante un dilema bastante antiguo, ¿no? El dilema antiguo acerca de qué puede y debe hacer una democracia con quienes la desprecian. Igual, y en los últimos años, la respuesta a este dilema ha sido, en nombre de la democracia liberal, cada vez menos liberal. Este es mi punto de partida, ¿no? Creo, y mi crítica, ¿no? Creo que cada vez, en nombre de defender la democracia liberal, se toman soluciones cada vez menos liberales. Tanto los conservadores como los progresistas proponen hoy en día mayoritariamente soluciones militantes, es decir, soluciones que cierran el paso, excluyen o limitan los derechos de quienes se supone que no comparten los valores democráticos. Por ejemplo, las derechas, cada vez más xenófobas o más cercanas a la xenofobia y que hacen un drama de la cuestión migratoria, ¿no? Esas derechas están justificando hoy en día una narrativa que justificaría la expulsión de los emigrantes, de los extranjeros, en nombre de los valores comunes.
Esto en Francia, por ejemplo, ya es un lugar común, ¿no? Es decir, como quienes vienen aquí, se supone que quienes vienen aquí no van a compartir nuestro modo de vida. ¿Qué es nuestro modo de vida? Como si nuestro modo de vida fuera algo sobre lo que reinara un consenso absoluto, ¿no? Como no van a compartir estos valores, pues se supone que podemos no aceptarlos o expulsarlos, ¿no? Incluso en las posiciones progresistas ganan cada vez más peso las posiciones o los partidarios de prohibir los partidos de ultraderecha. Cada vez hay más voces, lo he visto en Alemania, pero también se ve en otros países, a la izquierda, que consideran que hay que ilegalizar Alternativa por Alemania u otros partidos extremistas, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que digo esto, casi todos los estados europeos, por lo que he podido mirar, han aprobado disposiciones para tratar de asegurarse la adhesión de los emigrantes a los principios fundamentales de la comunidad de acogida, en materia lingüística, en materia de conocimiento de la Constitución o de las costumbres, etcétera, ¿no? Hicimos muchas bromas acerca de esto hace unos años cuando se planteaba si... Algunos planteaban en broma, ¿no? Si había que exigir a los inmigrantes que la tortilla de patata la hicieran con cebolla o sin cebolla, pero no era una broma. Es decir, en el fondo, ¿dónde pones el límite? ¿Cuáles son nuestras costumbres? Seguramente los miembros del Demos nacional español, si nos ponemos a indagar un poco, seguramente tampoco estaremos de acuerdo en cuanto a nuestras formas de vida. Incluso puede haber muchos que deseen salirse del Demos español. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo se gestiona esto, ¿no? Hay muchos gobiernos que han restringido la libertad para grupos cuya ideología o modos de actuar consideraban amenazantes para el orden constitucional, ¿no? Y bueno, también aquí en España tenemos una reciente tradición de ilegalización de partidos en esta materia, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí para señalar el siguiente punto que quería decir, que es que esta militancia en favor del orden constitucional o de la democracia no está exenta de una particular ambigüedad. Por supuesto que hay enemigos de la democracia, sabemos que hay enemigos de la democracia, pero también hay falsos amigos cuya peligrosidad consiste, fijaos, en que creen disponer de la autoridad para calificar a otros como tales. ¿Quién tiene el derecho de decir que tal partido o tal persona o tal actor político es enemigo de la democracia? Quien se ha concedido ese derecho, o esa capacidad, esa disposición, tiene un gran poder, ¿no? Y precisamente la democracia contemporánea se construyó sobre la base de una renuncia a que alguien tuviera el monopolio de dictaminar si los demás cumplían o no las condiciones democráticas, ¿no? Y se basaba en un pluralismo muy amplio, ¿no? Es verdad que el espacio público hoy en día, tal y como está configurado, parece incapaz, por ejemplo, de prevenir la difusión de falsas informaciones o de discursos del odio, simplemente por el juego espontáneo de la concurrencia de ideas y opiniones, ¿no? Y para combatir este fenómeno se han propuesto estrategias por ejemplo, del fact-checking, ¿no? De chequear si los hechos de los que se habla son realmente así, o de moderación de contenidos en las redes sociales, etc. A mí me parece que esto es un empeño loable, pero limitado. Y si queréis lo hablamos en el diálogo posterior, ¿no? Es decir, es verdad que hay mentiras flagrantes, como incluso en un texto judicial como el del juez Peinado, que hoy nos hemos enterado que ha matado a la madre de Begoña Gómez, lo cual contradice, que ha matado a la propia Begoña Gómez, perdón, con lo cual que algo que contradice un hecho real, verificable, que es que Begoña Gómez vive, ¿no? Es verdad que existe eso, ¿no? Pero también existe un pluralismo de opiniones. No digo que sobre la vida de Begoña Gómez exista un derecho a tener opiniones plurales, ¿no? Pero simplemente ese no es un tema importante, no es el tema que estamos discutiendo, ¿no?
Y la existencia de bulos, o sea, es verdad que hay bulos, pero la existencia de bulos puede servir y a veces sirve como disculpa para protegerse de las verdades incómodas. Este es el gran dilema, ¿cómo combatimos los bulos y al mismo tiempo nos ponemos al alcance de verdades incómodas, cosa que el poder tiene que aceptar en todo momento, ¿no? Es decir, mi tesis es que la democracia se caracteriza porque, puestos a elegir, si hay que elegir, prefiere el riesgo de otorgar demasiado poder al engaño que a una instancia que monopolizara la verdad. Preferimos que nos engañen antes de concederle a alguien el derecho a establecer un ministerio de la verdad, lo cual nos parece intolerable, ¿no? Que, por ejemplo, que los algoritmos tengan sesgos no nos libera de los sesgos humanos. También los humanos tenemos sesgos, incluidos aquellos que tienen las intervenciones humanas para corregir los sesgos de los algoritmos. Por consiguiente, reconocer las limitaciones humanas en relación con el conocimiento de la verdad es la primera condición sobre la que se apoya la cultura política de la democracia. No tenemos democracias para proteger la verdad, sino para protegernos de quienes se apropian de ella. Lo más peligroso no es la pérdida de credibilidad de la verdad. Lo más peligroso en una democracia es que haya quien crea que dispone, que se ha apropiado de la verdad. La verdad puede ser la verdad teórica, puede ser también la verdad práctica. La verdad sobre el interés común. O sea, el interés común es algo polémico, es algo sobre lo que tenemos diferentes opiniones, y que alguien se arrogue el derecho a dictaminar qué es el interés común o la identidad nacional es algo a lo que nos deberíamos resistir, ¿no? El objetivo legítimo de responder a las amenazas contra las sociedades democráticas tiene muchas veces efectos que contradicen lo que se pretende defender. Ese sería mi punto de vista y mi tesis fundamental en esta tarde, ¿no? Y el principal efecto perverso es que pueden ser utilizados por los autoritarios para degradar la democracia en el caso de que los autoritarios lleguen al poder. Es decir, si nosotros ahora concedemos a una mayoría, imaginemos que vivimos en un país en el que gobierna una mayoría progresista y le concedemos una capacidad extraordinaria para poner una raya y para excluir a quienes considere que no cumplen los mínimos requisitos para una democracia, ¿no? Bueno, ese requisito puede ser utilizado, esta sería mi tesis, puede ser utilizado por un gobierno autoritario que llegue después. Por tanto, fortalecer las prerrogativas de las actuales mayorías liberales o progresistas implica también hacerlo con las eventuales mayorías iliberales o reaccionarias. Hay dos ejemplos muy ilustrativos de cómo un aspecto de esto, que es la defensa de la soberanía nacional, se puede convertir en una defensa de la soberanía del gobierno de turno, lo cual es una cosa muy distinta. Una cosa es la soberanía nacional y otra cosa es la soberanía del gobierno. Pero voy a poner dos ejemplos que creo que son muy claros. Polonia prohibió en 2021 que los medios audiovisuales estuvieran en manos de empresas extranjeras. Esta disposición sirvió para que otro gobierno iliberal vigilara después a una cadena privada que casualmente es el principal medio crítico con la acción gubernamental. Algo propuesto por las izquierdas o por los progresistas fue utilizado luego por las derechas o por los reaccionarios. Por razones muy similares, el Parlamento húngaro aprobó en 2024, hace muy poco, una ley que impedía que los partidos políticos fueran financiados por fondos extranjeros. Lo que está, por cierto, prohibido en muchos países, ¿no? Pero de este modo con esta disposición, permitió crear un organismo cuyo mandato era tan impreciso que autoriza a controlar a los partidos de la oposición. Hoy en Hungría se controla a los partidos de la oposición sobre la base de una ley que únicamente prohibía
que los partidos fueran financiados por fondos extranjeros. Con lo cual, ya veis que es un tema sobre el que hay que tener muchísimo cuidado. Y mi conclusión sobre esto es que la solución no es consagrar nuestro poder, el de los demócratas o el suyo, el de los supuestos autoritarios, sino limitar cualquier poder. Esta es la solución democrática. Y a esto responde el título que habéis querido poner a esta intervención. Hay que limitar el poder, tanto el de los, dejadme que hable en estos términos, hay que limitar tanto el poder de los buenos como el de los malos. Hay que elegir entre un fortalecimiento de la democracia que institucionaliza la autolimitación del poder, que es mi preferencia, con un fortalecimiento de la democracia que lo que hace es empoderar al poder, darle más prerrogativas. La primera posición, la de autolimitar, limitar al poder, parece débil al principio, pero limita la capacidad de daño que tendrían los autoritarios si llegaran al poder. La segunda, la idea de dar mayores prerrogativas al poder, dota de un carácter militante a las democracias frente a sus enemigos, pero pone a disposición del gobierno de turno unas atribuciones excesivas que se podrían utilizar sin la menor restricción. Por tanto, es mejor para la democracia no conceder a los buenos, dejadme que lo vuelva a decir en estos términos, no conceder a los buenos un poder que podría ser utilizado por los malos. La democracia no limita el poder de sus enemigos, sino cualquier poder. Una democracia no puede dejar de advertir, lo señalaba al principio, la paradoja que resulta de combatir a sus enemigos con procedimientos no democráticos y debilitar así los principios que deberían preservar, ¿no? ¿Se puede limitar el poder de los enemigos de la democracia con procedimientos no democráticos? Creo que no. La defensa de la democracia no puede hacerse limitando arbitrariamente el pluralismo político y lo que podríamos llamar la estructura antagonista de la sociedad, en el que hay choques y hay opiniones contrapuestas, a veces muy antagónicas. Decía uno de los grandes filósofos del derecho y teóricos del Estado, Hans Kelsen, decía que el Estado democrático, si quiere ser fiel a sí mismo, debe también tolerar, fijaos qué expresión más dura, debe también tolerar a quienes tengan como objetivo destruirlo. Kelsen lo llevaba esto a un extremo. Deberíamos tolerar a quienes tienen si queremos defender el Estado de Derecho, deberíamos tolerar a quienes tienen como objetivo destruirlo. Por tanto, el poder de exigir a los ciudadanos o a los actores políticos una adhesión a los principios constitucionales, algo que, por ejemplo, ahora mismo en España, para tomar posesión de ciertos cargos, Parlamento Europeo, parlamentarios europeos o incluso el Congreso y el Senado, tienes que declarar tu respeto al orden constitucional. Bueno, ya sabemos qué es lo que ha pasado con esto, ¿no? Pero esta idea de exigir a los ciudadanos o a los representantes políticos la adhesión a los principios constitucionales comporta el riesgo de que los gobernantes se extralimiten, lo que sería contrario al principio democrático de proteger también los comportamientos y las opiniones que contesten el orden establecido o no respondan al sentir mayoritario. Es decir, mientras conecto con lo que decía aquel Tribunal Constitucional a principio de nuestra etapa democrática, mientras lo hagan con procedimientos pacíficos, cualquier persona tiene derecho a criticar la configuración de la comunidad política de la que forma parte. La legitimidad de los procedimientos extraordinarios en defensa de la democracia depende de que el riesgo que se trata de prevenir sea lo suficientemente grave. Fijaos, lo suficientemente grave tiene que ser el riesgo como para privar legítimamente a individuos o grupos de la protección de sus derechos únicamente en razón de la amenaza que representan. Para respetar, si queremos respetar el pluralismo democrático, los principios protegidos deben serlo de manera que no estén. Esto me parece que es importante, ¿no? Hay que proteger, evidentemente hay que proteger, pero cuidado,
hay que proteger principios y no modos de vida o orientaciones políticas específicas o posiciones mayoritarias. Si queremos defender la democracia, tenemos que tener mucho cuidado en no estar defendiendo una posición mayoritaria, que no es la democracia. Si no queremos que la defensa de la democracia liberal se convierta en un instrumento en manos de la arbitrariedad del poder, la democracia debe ser lo más inclusiva posible. Y ya, fijaos, ha de justificarse por principios de mayor rango normativo que una disposición constitucional contingente coyuntural. Y en cualquier caso, me parece, este sería mi consejo, me parece que la lucha... ¿Hay algún problema? ¿Se me oye? Sí, sí, se oye. Se oye, ¿Sigo, no? Vale. Sostengo que la lucha contra los enemigos de la democracia debe apoyarse en una lógica minimalista. Es decir, la vigilancia, la limitación, la condena de ideas debe ser limitada y la sanción solo puede ejercerse contra aquellos discursos y acciones que cuestionan gravemente y directamente los principios fundamentales de la democracia liberal y no aquellos valores secundarios o disposiciones cuya revisabilidad es un principio democrático. Porque la revisabilidad y el cuestionamiento de ciertas disposiciones que no son esenciales a un orden constitucional tienen que permanecer siempre abiertas si queremos proteger precisamente el carácter liberal de nuestras democracias. Y paso a la conclusión. Un Estado democrático no está autorizado para impedir la emergencia de discursos y actores que discutan el orden constitucional sin sacrificar con esa prohibición sus propios principios. No. Se puede discutir el orden constitucional y nadie tiene derecho a impedirlo si es que no nos queremos cargar la democracia y los principios básicos de ella, ¿no? Es decir, además esto me parece que es muy importante también en el orden de la comunicación, de la educación de las personas, ¿no? La adhesión a los valores democráticos no se puede imponer, y menos todavía se podría imponer unos principios muy generales, pero menos todavía podemos imponer la aceptación de muchos elementos de cualquier constitución que no son propiamente valores, sino disposiciones contingentes que podrían ser modificadas sin atentar contra aquellos valores. Hay muchas disposiciones en las constituciones, no quiero poner ejemplos demasiado concretos que luego me lío o nos liamos con esta discusión, pero hay muchas disposiciones de la Constitución que son valores contingentes, son aspectos contingentes. Que Ceuta y Melilla tengan un estatuto de autonomía es una cuestión que puede ser discutida, que puede ser cuestionada, ¿no? Más aún, me parece que el principio el derecho a modificar, el derecho a cuestionar ciertas disposiciones contingentes, repito, no de principios, sino contingentes de la Constitución, se puede defender precisamente en nombre de aquellos valores. Es decir, yo puedo defender, apelando a un valor democrático, la capacidad y el derecho de cuestionar ciertas disposiciones del orden constitucional que no son de naturaleza, no tienen una naturaleza de principio, no tienen un estatuto de principio. Por eso, mi conclusión es que la fortaleza de la democracia reside en incluir a los críticos del orden constitucional vigente e incluso a sus adversarios. Y como habréis advertido, no estoy nada en favor de las líneas rojas, de las exclusiones o cordones sanitarios, por una razón de principio. Creo que la democracia es superior a otras formas políticas precisamente porque incluye a todos, incluso a aquellos que tienen un cierto carácter de adversario de esa democracia, siempre y cuando, repito, no vayan contra los principios fundamentales y no lo hagan de manera violenta. Creo que, además, hay una cuestión pragmática por la que yo defiendo esto. Creo que las exclusiones solo sirven para que sea creíble
la tramposa defensa de los valores democráticos que hacía Vance en su discurso de Múnich. ¿Recordáis, no? Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, hizo un discurso en Múnich durísimo contra Europa, y una de las cosas que decía es que Europa, en su combate contra las extremas derechas, lo que estaba haciendo en el fondo era limitar arbitrariamente la libertad de expresión, ¿no? Bueno, pues puede que le estemos dando indirectamente la razón a Vance con ciertas estrategias, ¿no? O, por ejemplo, otro de los mantras de la extrema derecha hoy en día es que se defienden un espacio contra la imposición de lo políticamente correcto. Tanto el discurso de Vance como la defensa que las extremas derechas hacen de la incorrección política me parecen completamente demagógicas, pero les podemos estar dando una verosimilitud con determinadas estrategias un poco torpes que hemos realizado en el pasado y que estamos realizando actualmente. Termino con un par de consideraciones. El hecho inquietante de que hayan crecido tanto los partidos autoritarios, especialmente la extrema derecha, no se debe a que hayan sido excesivamente tolerados. Hay ciertos análisis de la actualidad política que dan a entender que el problema de que estos partidos hayan crecido tanto es que los hemos tolerado demasiado. No. Si estos partidos en algún momento pueden llegar a gobernar, eso indica que desde hace mucho tiempo la cultura política de esa sociedad estaba gravemente deteriorada. Y cuando se plantea la prohibición, hacedme caso, yo creo que esto es un principio que funciona. Cuando en un país se plantea la prohibición de un partido político, es ya demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Y además es muy dudoso que la represión hubiera podido impedirlo. En una sociedad democrática, o sea, el combate contra la extrema derecha solo se consigue ganando la batalla política correspondiente, no mediante una exclusión legal, sino dando una batalla política que tiene que ver con la gestión de los asuntos sobre los cuales esa extrema derecha cabalga y no ofrece una solución buena, pero que lo que quiero decir es que detrás de las extremas derechas puede haber una mala solución a un problema real. Y el resto de los partidos políticos tienen la responsabilidad de dar una solución real a ese problema real. No decir que ese problema no existe, ¿no? Finalmente, la grandeza y la debilidad de la democracia consiste en que la democracia se apoya en la protección de unas libertades cuyo ejercicio puede abolir en cualquier momento las condiciones que la hacen posible. Es un poco paradójico esto que estoy diciendo, pero creo que es verdad. Protegemos unas libertades que algunos usan bien y otros usan para abolir las condiciones que hacen posible esas libertades. Bueno, pues la superioridad política de la democracia respecto de otras maneras de gobernar estriba precisamente en que deja abierta la posibilidad de que cualquiera acceda al poder. Sí, tenemos un sistema de gobierno abierto a que pueda acceder al poder cualquiera, incluidos sus enemigos. Y al mismo tiempo, este es el matiz que quiero introducir, la democracia favorece una cultura política, la democracia de calidad favorece una cultura política en la que resulta poco verosímil esa victoria de sus enemigos. Si hacemos las cosas bien, es muy difícil que los enemigos de la democracia accedan al gobierno, pero en principio deberíamos establecer como una posibilidad, una hipótesis, que pudiera llegar cualquiera a gobernar. Ha podido llegar Donald Trump por segunda vez al gobierno de los Estados Unidos, pues ya cualquier cosa es posible, ¿no? Si el hecho de que en muchos países la victoria de los enemigos de la democracia ya no es una hipótesis descabellada, sino ya no es un mal que debemos tolerar, pero que resulta muy poco probable. Si esto es así, es porque hemos dejado de confiar en esa peculiar fortaleza de la democracia y hemos preferido un discurso de exclusión, un discurso militante que dota de una cierta credibilidad a quienes defienden sus posiciones autoritarias en nombre de la democracia, porque este me parece que es el gran problema. El gran problema que tenemos hoy en día es que quienes
defienden posiciones autoritarias lo hacen en nombre de la democracia. Y, por tanto, tenemos que hacer poco creíble esa relación entre ellos y la democracia. Y para hacerla poco creíble creo que hay que hacer cosas del estilo de las que he mencionado aquí y no las que hace una democracia de tipo militante. Bueno, pues aquí termino y estoy a vuestra disposición, si esto funciona bien, para que... Sí, gracias, Daniel. Bien, en algún sitio te he leído que los malos no pueden ganar siempre, ¿no? En algún lugar lo he leído. Has hablado de construir una democracia en la que quepan todos los malos y los buenos, y tal vez a las izquierdas lo que les ha pasado, nos ha pasado, es que hemos actuado con actitudes demasiado moralistas, ¿no? No voy a formularte la pregunta todavía porque tenemos problemas técnicos y tendremos que enviarte, te hemos enviado ya de hecho otro enlace, así que nos damos 3 o 4 minutos para que cerremos y vamos a conectarnos otra vez. Nos quedaban ahora 6 minutos, así mientras hacemos este cambio, el público puede plantearse las preguntas también con más acierto. ¿Sí te parece? Perfecto. Venga, pues hasta ahora. Ho sento molt de tant Jo no el veig. No el veig, ell. Aquí no tens. Però tanco per aquí, tanco el micro aquest. Que... ¿Sí? ¿Estás con nosotros? Sí, sí. Sí. Estoy a vuestra disposición. Yo no siento. No te oímos. ¿No me oís? Vale, ahora sí. Vale. Si te parece, te hago yo la primera y a ver si se anima el público. Por un lado, lo que te decía, tal vez ha habido demasiada torpeza
por parte de la izquierda al tratar temas así controvertidos como sería el tema del feminismo, el tema de la inmigración, y nos hemos creído, se ha creído desde la izquierda que teníamos más razón o que teníamos la razón. Y esta dinámica más inclusiva que tú planteas la hemos abandonado tal vez demasiado. A veces es una cuestión de lenguajes, de vocabulario, que no hemos acertado en decir las cosas tal como era necesario decirlas. Eso por un lado. Y por otro, tengo la impresión de que tú apuestas más por salvar las instituciones, los procedimientos y tal vez no pensar tanto en los valores. ¿Es así? Déjame que te conteste de una manera un poco indirecta. Mira, el actual gobierno de los Estados Unidos tiene un entorno ideológico, quizá la persona más inteligente ahí es Peter Thiel, es una persona de Silicon Valley, que uno de los fundadores de PayPal, con Elon Musk, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que este Peter Thiel hace mucho tiempo que dijo que y esto es bueno que lo sepamos, ¿no? Dijo que la democracia ya no era el espacio, el conjunto de valores, el conjunto de procedimientos a partir de los cuales se podían arreglar los grandes problemas que tenía la humanidad. Esta idea creo que ha hecho bastante fortuna en muchos sectores de las poblaciones de nuestras sociedades, ¿no? La idea de que, bueno, en el fondo la democracia no funciona, la democracia no resuelve problemas, y este es el segundo paso. El hecho de que no los responda, de que no los arregle, se debe precisamente a su carácter democrático. Es decir, se debe a que instaura procedimientos que son lentos, que implican deliberación, que implican consejo. El principio fundamental de la democracia es que quienes son afectados por una decisión tienen que tener un cierto derecho a decir algo y a configurar esa propia decisión, ¿no? Tiene un derecho a, no voy a decir un derecho a decidir porque entro en un terreno polémico en Cataluña, pero como principio general es verdad que nadie puede ser un sujeto meramente pasivo de decisiones de otros. Eso es. ¿Cómo hacemos que las decisiones sean nuestras? Eso ya es otro problema. Ahí entra todo el tema de la democracia representativa, la división del poder, etc. Sobre esa cuestión no quisiera entrar ahora. Pero en principio, nadie que es afectado por una decisión tiene que ser excluido de ella. ¿Qué es lo que le pasa a estos tecnosolucionistas o señores feudales, aceleracionistas de Silicon Valley, tipo Altman, Musk, Zuckerberg, Thiel, etcétera? Les pasa que tienen una posición elitista, de arrogancia, de superioridad, en virtud de la cual piensan que la gente, cuanto más alejada esté de los centros de decisión, cuanto menos complique las cosas, mejor. Nosotros lo arreglamos muy bien, de una manera directa, sin pasar por los procedimientos de deliberación, de discusión, de dar voz a la gente y tal. Yo hace poco estuve en un foro económico en una región española, cuyo nombre no hace falta que diga, y un empresario que se lamentaba de lo difícil que era hacer ciertas obras o ciertas empresas en ciertos lugares del territorio, porque en cuanto tú empezabas con esa iniciativa, enseguida todo el mundo quería tener una opinión sobre la pertinencia de aquello para esa parte del territorio. Y empezaban luego los informes de impacto medioambiental, etcétera, ¿no? Y al final la burocracia nos hacía perder mucho tiempo. Bueno, es verdad que a veces la burocracia puede ser un problema, al que alude la metáfora de la simplificación administrativa que intentó Elon Musk y fracasó, o la imagen de la motosierra de Javier Milei. O sea, es verdad que a veces podemos estar haciendo las cosas mal desde el punto de vista de la burocracia, pero pensemos que si cualquier autoridad tiene que pasar por consultas
a la población afectada más directamente o menos directamente es porque esos procedimientos están para salvaguardar un valor democrático fundamental. Y es, repito, que no existen ciudadanos y ciudadanas meramente pasivos que aceptan o padecen las decisiones de los poderosos. ¿Cómo eso lo implementamos? Eso puede ser un lío, puede ser complicado, puede ser discutido, puede haber democracias más directas, democracias más representativas, etcétera. Pero ese principio es fundamental. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Y termino. Quiero decir que la gran batalla mundial que hay hoy en día en torno a la democracia no es la batalla entre la derecha y la izquierda. Es la batalla entre los rápidos y los lentos, por decirlo de alguna manera. Los rápidos, que quieren ir a toda velocidad, ahorrándose la opinión de la gente, solucionándolo todo sin pensar en la gente, y los lentos, que somos los que pensamos que es mejor que haya procedimientos, que haya consultas, que haya opiniones que se hagan valer, porque a donde nos llevan los rápidos es a un lugar completamente despolitizado en el que no vale la pena vivir. En este aspecto, en el aspecto de los procedimientos, la inteligencia artificial, los algoritmos nos pueden ayudar. Hay un tema aquí que es que se da más confianza, tú lo dices en tu último libro, se concede mayor confianza al algoritmo que a las personas. Y las personas han perdido, los políticos han perdido la confianza de muchas personas. ¿Cómo se recupera esta confianza? Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo podemos dejarnos ayudar por la inteligencia artificial para recuperar la confianza en la democracia? Bueno, primero, los humanos tenemos unos sesgos específicos. Tendemos a hacer las cosas con unos prejuicios, con unos sesgos, y tenemos a cometer unos errores que tienen una naturaleza muy peculiar. Si alguien quiere estudiar esto, el libro mejor que yo conozco es el libro de un premio Nobel de Economía, que por cierto era un psicólogo, Daniel Kahneman, que en castellano lo han traducido como Pensar rápido, pensar despacio. Y ahí hace todo un catálogo de los típicos errores de los humanos. Hay una anécdota simpática, inquietante a la vez, que es, porque no solamente vamos a hablar de los políticos, también podemos hablar de los jueces, ¿no? ¿Sabéis que los jueces suelen ser... hay un estudio hecho a base de millones de sentencias que demuestra que los jueces suelen ser más, no recuerdo bien, creo que son más severos cuanto más hambre tienen. Es decir, al final de la mañana. Y suelen ser más benignos cuando tienen menos hambre, al principio de la mañana, ¿no? Bueno, esto, que resulta de un cruce, simplemente un cruce de datos, no tiene nada que ver con su perversidad o maldad, simplemente con que, por ejemplo, a mí me solía pasar, yo cuando corrijo exámenes escritos, tiendo a comportarme de manera diversa al principio de esta corrección que al final. No recuerdo, una vez soy más severo al principio y más blando al final y otras veces al revés. Por lo cual, yo lo que he hecho siempre es corregir en un orden y luego dar un repaso en el orden contrario, ¿no? Bueno, esto nos ocurre a los humanos y a las máquinas también. O sea, las máquinas tienen unos sesgos determinados. La buena noticia de todo esto es que los sesgos de las máquinas y los sesgos de los humanos no son los mismos. No coinciden. Y por tanto, esto nos permite, y esa es mi propuesta en ese libro que citabas, ¿no? Una teoría crítica de la inteligencia artificial, esto nos permite configurar un sistema, un ecosistema humanos-máquinas que, sabiendo que hay unos errores y otros de naturaleza distinta, utilice más las máquinas para un tipo de decisiones y más los humanos, haga más presentes a los humanos, la intervención de los humanos, para otro tipo de decisiones. Si humanos y máquinas cometiéramos el mismo tipo de errores, estaríamos en un lugar sin salida. Dado que afortunadamente tenemos una naturaleza completamente distinta, podemos pensar en una complementariedad entre los dos. ¿Y cómo recuperamos la confianza? ¿Tienes un secreto? En la política, ¿cómo recuperamos la confianza?
No, secretos no tengo. Y además... Soluciones menos. Y además os lo diría, a enraonar, os lo diría con muchísimo gusto. Pero sí alguna idea. Y voy a centrarme solo en una. En medio de la pandemia, el gobierno, el ministro de Sanidad de Angela Merkel dio una rueda de prensa y dijo algo que me impactó muchísimo y que creo que vale como principio general. Dijo, estamos en medio de la pandemia, bueno, las típicas consideraciones sobre la pandemia, dice, voy a decir el listado de cosas de las que este gobierno está seguro y las autoridades sanitarias, ¿no? Estamos seguros de que, y dijo una lista que empezaba por eso, los virus se transmiten por los aerosoles y no por el contacto, bueno, empezó, las vacunas son eficaces de esta manera, hizo una lista muy completa de evidencias que el gobierno creía manejar. Bien. Segunda parte dice, también quiero comunicarles las incertidumbres que tenemos. Y dijo, no recuerdo ya bien, ¿no? Pero dijo 4, 5, 6 cosas respecto de las cuales el gobierno alemán, las autoridades sanitarias alemanas, no tenían suficientes certezas. Yo aquel día dije, a este señor le compro un coche de segunda mano. O sea, este señor ha comunicado de una manera muy hábil una certeza, pero también una incertidumbre que me permite confiar en mí. Es decir, a veces creo que los políticos creen que se comunica, se transmite, se da confianza a la gente asegurando que se tienen certezas, cuando probablemente en un mundo en el que además hay tantas cosas sobre las que hay incertidumbre, no hace falta que explique por qué el mundo actual, este mundo de 2025 es especialmente lleno de enigmas, incertidumbres, desarrollos que no conocemos, ¿no? En ese mundo es muy importante que los gobiernos ganen confianza gestionando el desconocimiento que tienen y aprendiendo a comunicarlo. Evidentemente, si yo soy ministro de Sanidad y digo no tengo ni idea de cómo se comporta el virus, lo mejor que puedo hacer es dimitir al día siguiente. Pero sí que puedo no abusar de la confianza, de la evidencia que tengo. Se habla mucho ahora de política basada en la evidencia. Me parece que es importante que la política se base en las evidencias de las que disponemos, pero no en evidencias de las que no disponemos. Y hay muchas decisiones políticas que se adoptan inevitablemente en un contexto de evidencias insuficientes. Y no lo digo como una crítica, creo que es inevitable. Hoy en día yo creo menos en quien, y tengo menos confianza en quien presume de tener más evidencias de las que tiene, que en quien pone sus faltas de evidencia sobre la mesa. Y creo que hay un tipo de comunicación política que los políticos deberían ensayar con más detenimiento, ¿no? Es cierto, porque muchas veces, bueno, la escena es que están seguros de todo lo que dicen, ¿no? No dudan de su propio pensamiento. Y tal vez el secreto está en dudar continuamente del propio pensamiento, ¿no? Hombre, yo no diría dudar continuamente, porque no, es decir, la gente quiere certezas, ¿no? O sea, ahí hay un equilibrio. A la gente no le puedes decir, no sabemos nada, porque entonces salimos todos corriendo, ¿no? Pero, vamos a ver, hoy decía Donald Trump, que es un genio en el manejo de certezas que no tiene, de evidencias que no tiene, hoy decía, estamos completamente seguros de que con el ataque militar en Teherán hemos acabado con el uranio enriquecido de Irán. Estamos completamente seguros. Bueno, a mí eso me asusta muchísimo, porque es que no me lo creo. No creo que él sepa, no creo que tenga esa evidencia completa. De hecho, el resto de los gobiernos del mundo más bien han dicho que sí, que esto ha hecho un daño fuerte a la carrera nuclear iraní, pero que es muy posible que
material de uranio enriquecido se haya desplazado a otros sitios. No lo sé, yo no lo sé. Pero creo que a mí me genera mucho más desconfianza el gobierno actual de los Estados Unidos diciendo que evidentemente se han cargado todo el uranio enriquecido y han acabado con el programa nuclear iraní, que un gobierno de otro tipo, como ha habido los gobiernos europeos, que en general han dicho, bueno, ya veremos, ¿no? Sí, esto le habrá hecho mucho daño, pero a ver qué ha pasado con la cantidad de uranio enriquecido que tenía Irán y que en virtud de los acuerdos hasta ahora vigentes no había desarrollado como arma nuclear, ¿no? Bien, si te parece, vamos a abrir el turno del público. Lo tienes muy entregado, muy calladito. ¿Preguntas? Qué edificio más bonito es ese, ¿no? Sí, es un antiguo hospital. Muy bonito. No me lo puedo creer. Hola, buenas tardes. Yo simplemente la he escuchado con mucha atención, pero parto de la base que no vivimos en democracia. Primero de todo, para mí, en mi modesta opinión, la ley OHM ya no es democrática, según mi opinión, ¿eh? ¿La ley? A partir de aquí, la ley OHM, ¿me oye bien? La ley de OHM. Ah, la ley DONT, vale. Sí, es decir, que el voto de un señor valga más que el mío, para mí ya no es democrático. Y a partir de aquí, luego están los partidos políticos que tampoco son democráticos porque no aceptan que la gente piense lo contrario, y además tienen la democracia cogida porque resulta que para mí los partidos políticos detrás de ellos están el poder fáctico, que son la gente que realmente gobierna en el mundo. Y estos señores han cogido la democracia, nos hacen votar cada 4 años para que nos sintamos un poquito importantes, y luego, una vez que ya tienen el poder en la mano, hacen lo que les da la gana a ellos, que están mandados por la gente que están que son la plutocracia. Es decir, los poderes fácticos son la plutocracia, que es lo que está por encima de los partidos políticos, que son lo que realmente gobiernan el mundo. Y si no, pues podemos buscar el grupo Bilderberg y toda esa gente que son las grandes familias, los Rothschilds y toda esa gente que son los que mandan en el mundo. Por lo tanto, la democracia para mí no existe, y es muy bonita, que usted lo que ha explicado es los mundos de Yuppie. Sería una maravilla, pero claro, el pueblo no pintamos exactamente nada de nada, para mi modesta opinión y a la edad que ya tengo, ¿eh? Muy bien. Bueno, no voy a coincidir con esa opinión por varias razones. Primero, que la democracia tiene un montón de defectos. Usted ha aludido a 3 o 4. Yo la lista la tengo más larga. O sea, tengo una lista mucho más amplia de defectos de la democracia, no. Pero eso no me impide pensar que vivimos en una democracia. Es decir, que de hecho, esto todavía puede empeorar. O sea, yo ahora mismo tengo amigos que han salido corriendo de Estados Unidos. El otro día vi en las redes sociales una cubana cantante que había cantado para Donald Trump en las elecciones y estaba entusiasmada con su candidatura, y que se quejaba ahora amargamente porque le habían echado a su marido del país, ¿no? Es decir, bueno, o sea, con esto no quiero defender el estado de cosas existente, pero el hecho de que pueda empeorar quiere decir que tan malo no es el estado de cosas existentes. Al mismo tiempo, es verdad que hay problemas, por ejemplo, un problema fundamental es ese problema que usted ha indicado de que tenemos partidos que funcionan no democráticamente. Bueno, hay unos que funcionan más democráticamente que otros, pero es verdad que el partido político en general tiende a concentrar mucho el poder. Incluso hay estrategias muy torpes, porque esto de las primarias concentra el momento democrático en un punto temporal, pero después de las primarias el modo de ejercicio del poder de quien las ha ganado puede ser completamente tiránico, ¿no? Sobre el tema de la ley DONT, bueno, yo no soy un especialista en esas cuestiones de cómo se cuentan los votos, cuáles son las circunscripciones más razonables, etc. Soy gente que sabe muchísimo, yo no haría un juicio sumarísimo
diciendo que la ley de Ohm consagra un sistema no democrático. No estoy nada de acuerdo con eso. Y tampoco estoy de acuerdo, mira, lo voy a decir de una manera que suena provocativa, pero no lo es. No estoy de acuerdo con la idea de que el hecho de que nuestros votos valgan distinto sea necesariamente un atentado a la democracia. ¿Por qué? Esto suena muy mal, ya sé que suena muy mal, pero lo puedo justificar. Esto te lo puedo explicar, cariño, como decían en las películas españolas de enredo hace muchos años, ¿no? Te lo puedo explicar. Hay un principio de una persona, un voto, que es un principio básico, pero un valor que hay que preservar en muchas sociedades es el valor de la cohesión social, en virtud del cual podemos establecer que un territorio donde vive poca gente, para que no sea excluido de manera sistemática de la decisión, tenga una representación similar a otro territorio donde viven más personas. Yo trabajo aunque vivo en Navarra, trabajo en San Sebastián, y en la Comunidad Autónoma Vasca hay 3 territorios que tienen el mismo número de representantes en el Parlamento Vasco, lo cual supone una clara desigualdad en términos de voto, porque el voto de un alavés vale 3 veces más que el de un vizcaíno. Y yo, como vizcaíno de origen que soy, podría estar muy enfadado por eso. Pero entiendo que son cosas que se hacen para asegurar la cohesión social. El Senado, en fin, no voy a hacer ninguna defensa del Senado español, que creo que no vale para nada, pero la teoría del Senado me pareció correcta. Es decir, la teoría de que todas las circunscripciones electorales tengan una misma representación con independencia de su tamaño, corregida un poco. No tienen los mismos diputados Madrid y Barcelona que Ceuta y Melilla, pero por lo menos en Ceuta y Melilla tiene que haber siempre 2. O sea, cualquier provincia, cualquier circunscripción tiene que tener 2. A mí eso me parece que es bueno en términos de cohesión, y la cohesión es un valor democrático. Voy a volver al tema del País Vasco. Si en el País Vasco el voto de una persona valiera exactamente igual, eso significa que los vizcaínos, que son más de la mitad, podrían prescindir de la representación alavesa y guipuzcoana y decidir ellos solos el futuro del país. Y eso me parece poco democrático. Bueno, con esto no he arreglado ninguna de las cuestiones, pero sí he lanzado he hablado un poco a favor de sistemas electorales que no consagren necesariamente la idea de que todos los votos valen igual, porque puede haber una cuestión de tipo territorial. Yo no sé cómo está en Cataluña esto, si en Cataluña la representación en el Parlamento, me parece que, si no recuerdo mal, me parece que no es exactamente una persona un voto, sino que hay una cierta corrección por provincial, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, es así. Eso puede ser, o sea, a alguien le puede parecer exagerada, insuficiente. Los de Lleida pueden pensar que es insuficiente, los de Barcelona que es exagerada. Bueno, discutámoslo, pero el principio de que haya una cohesión entre los territorios y que no... además, fijaos, en Cataluña, que hay una asimetría tan grande entre la provincia de Barcelona y el resto de las provincias, pues a los legisladores les pareció que, bueno, con una ley electoral que está todavía por hacer, pero bueno, eso es otro problema que hay en Cataluña, pero bueno, ya lo abordaréis. Gracias. Aquí. Ven aquí. Un ruido nada más. Oigo un ruido cuando habla, pero no le digo las palabras, no soy capaz. Ahora te lo he planteado.
yo creo que desde aquí te voy a ir. Sí, que es interesante el tema de la limitación. Ahora sí. Vale, pero yo te querría plantear que, aparte de esto, el tema de la fiscalización del poder por parte de la población, de la forma que sea, que creo que esto lo tenemos muy abandonado y en vista está la lista de escándalos que gobierno tras gobierno salen a la luz porque no hay fiscalización efectiva, creo yo, vaya. Sí, pero la falta de fiscalización es una culpa de la ciudadanía o de las instituciones. Porque yo me siento incapaz de fiscalizar las cuentas públicas, las cuentas de mi paisano Santos Cerdán. No es mi competencia, ¿no? Entonces, creo que están fallando mecanismos que no tienen que ver con la competencia de los individuos, competencia que, por cierto, no tenemos, ¿no? No tenemos y no vamos a poder tener, ¿no? Creo que ahora mismo hay una... Se plantean las cosas como si estuviera, por un lado, el poder omnipotente y tal, y por otro lado los individuos desvalidos que tendríamos que aprobar cada una de sus acciones. Y creo que eso no funciona así. Más bien, yo soy partidario de pensar que los individuos que no somos capaces de fiscalizarlo todo, tenemos que tener instituciones de confianza. Ahí tiene que haber instituciones en las que podamos confiar. Por ejemplo, en mi último libro sobre la inteligencia artificial planteo que nosotros no somos capaces de entender la naturaleza de un algoritmo a partir del cual se toman decisiones que nos afectan, pero sí que podemos confiar en una agencia de supervisión de algoritmos que me ofrece garantías, ¿no? Es decir, creo que el tema que es un tema que me apasiona, ¿no? Cómo a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, las personas debemos estar en distintos sitios ejerciendo contestación, exigiendo transparencia. Hay varios momentos del proceso de inteligencia artificial donde podemos estar, pero no como sujetos individuales, porque como sujetos individuales eso excede absolutamente nuestras capacidades. A mí, por mucho que me enseñen el algoritmo en virtud del cual a mí me han denegado un crédito en un banco para comprarme una casa, en el supuesto de que me haya ocurrido, ¿no? Es un ejemplo. Por mucho que me enseñen el algoritmo, yo soy incapaz de decir si detrás de eso hay una decisión justa o injusta. Si a mí me han dejado de conceder un permiso penitenciario con un algoritmo que presupone que cierto comportamiento pasado condiciona el comportamiento futuro y, por tanto, no es razonable que me den un tercer grado, yo eso no soy capaz de acreditarlo. Necesito mecanismos, procedimientos y, sobre todo, yo creo que necesitamos que nos expliquen las categorías a partir de las cuales se establece el concepto de persona no fiable o persona que puede reincidir. Yo quiero, de hecho lo he trabajado y he estudiado, y algunos lo he estudiado críticamente y en el libro lo menciono, porque me parece que ciertos conceptos de persona reincidente o persona incapaz de devolver un crédito están basados en muchos sesgos que no responden a la realidad. Y, bueno, debemos poder contestarlos, ¿no? Sí, una última pregunta. Me voy a poner en un terreno pantanoso, tal y como ha dicho usted hace un rato. Enraonar, en principio, nació por todo lo que pasó, sobre todo el 1 de octubre y los días posteriores. En este sentido, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo interpreta usted o cómo vio usted el 1 de octubre? ¿Lo vio como un acto democrático en sí? ¿O exactamente qué interpretación le da usted? Gracias. Bueno, efectivamente es un terreno pantanoso, pero me encantan los pantanos y sobre todo me encanta la sinceridad con la que me has formulado esa pregunta y la sinceridad con la que yo voy a expresar mi opinión sobre este tema, a un riesgo de que a alguno de vosotros le guste más y a otro menos.
Yo simpatizo con la causa del nacionalismo catalán, mucho. Al mismo tiempo, cuando a mí altas autoridades de la Generalitat me explicaron, antes de que empezara todo, cómo iba, por qué se había decidido entrar en el terreno del proceso, yo hice unas cuantas preguntas a aquella altísima autoridad del Gobierno de Cataluña y le desaconsejé que siguiera. Creía que aquello no iba a acabar bien. Y hay varios puntos de discrepancia que yo, honestamente, creo que debo contar aquí, ¿no? Primero, me parece que hay un primer error que tiene que ver, no la parte catalana, sino la parte catalana y la parte española, que es no establecer los mecanismos suficientes para tratar de buscar un acuerdo, que era posible. Recuerdo a Artur Mas yendo a la Moncloa con una lista de 20 temas para discutir y el portazo que probablemente fue lo que le obligó, entre comillas, digamos, le obligó a pasar a otra pantalla, como decía él, ¿no? Pero a mí me parece que hay una especie, hay un error de ambas partes que fracasaron políticamente en la resolución de un problema que existía y sigue existiendo, el problema del futuro de Cataluña, digamos, hasta qué punto eso está en manos de los catalanes, etcétera. Eso es un tema que no está resuelto, y el autogobierno de Cataluña o su encaje en España, en el caso de que se quiera, y tal, eso me parece que no está resuelto. Pero ambas partes pensaron que se podría resolver de una manera unilateral. En un caso con el uso de la fuerza y en otro caso con la convocatoria de un referéndum, ¿no? Estuve muy atento en aquellos momentos, hablando con mucha gente, con muchos políticos de Madrid y de Cataluña. Me llamó la atención que no se tomaran en serio unos a otros. Yo recuerdo un político español, no voy a decir ningún nombre, pero recuerdo un político español de mucha graduación que me decía: no se atreverán a poner las urnas. Y yo le explicaba: claro que se atreverán, por supuesto que se atreverán, no tiene más remedio. Y recuerdo haber hablado con otro político de altísima graduación también, de Cataluña, que me decía: no se atreverán a mandar a la Policía Nacional. Y yo le decía: claro que se atreverán. Ahí hubo esto parece ya arqueología, ¿no? Pero ahí hubo una falta de realismo en ambas partes, con distintas naturalezas. No soy un equidistante, pero creo que hay una falta de realismo en cuanto a las condiciones del otro para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, si tú prometes que vas a ir a un referéndum, no puedes dejar, y sobre todo a Artur Mas se le da el portazo en Moncloa y tal, tú no puedes dejar de convocar un referéndum. A partir de un determinado momento ya no puedes dejar de hacerlo. Pero el Estado que había había dicho que eso era completamente ilegal, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tengo un pequeño matiz. En principio, tal y como se desarrollaron las cosas, llegó un momento en que ya no podía hacer otra cosa que mandar a la policía. Seguramente hubiera sido más inteligente, yo a algunos se lo dije y no me hicieron caso, hacer como el primer referéndum, no tomárselo en serio y no ir a un choque, ¿no? Pero yo creo que aquí unos y otros pensaron que tenían una legitimidad internacional y iban a tener un reconocimiento internacional muy fuerte, tanto quienes querían votar como quienes querían impedir una votación que consideraban ilegal, ¿no? Bien, esto es lo que se me ocurre decir, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas se solucionan muy mal en un referéndum. En aquellos momentos, yo escribí un artículo en La Vanguardia
que tuvo una cierta resonancia. Me gané algún amigo y creo que algún enemigo también, ¿no? Dije, es mejor un acuerdo que un referéndum. Y lo sigo manteniendo. Creo que un acuerdo es mejor que un referéndum. Y me pareció, bueno, yo estuve, y luego después del proceso seguí el juicio, he estado en Lledoners con líderes independentistas porque me han pedido que les visitara para hablar y tal, y he estado con ellos y he tenido ocasión de hablar y de intercambiar puntos de vista desde la simpatía personal y desde manteniendo un punto de discrepancia con su estrategia. Por cierto, que también ellos han revisado, ¿no? Y alguno con cierta valentía, ¿no? Con bastante valentía. He seguido bien ese proceso y creo que puedo decir las cosas que digo, ¿no? Es más, incluso puedo contar una cosa aquí que, bueno, esto no se está grabando, ¿no? Pero la puedo contar, ¿no? Se está grabando, sí. Se está grabando, bueno. Sí. Pues la voy a contar. La voy a contar. Cuando se habló de un mediador y entre Pablo Iglesias, Íñigo Urkullu y Pedro Sánchez pensaron quién era la persona más adecuada para ser un mediador, pensaron en mí. No hubo posibilidad porque luego la derecha saltó y convocó aquella manifestación de la Plaza de Colón, que recordaréis, ¿no? Y yo a un sobrino mío que vive en Madrid y que fue a la manifestación le dije, te acabas de manifestar contra tu tío. Porque yo era aquella persona, ¿no? Nadie lo sabía, por cierto, ni siquiera yo, porque a mí nadie me había dicho que yo iba a ser, o que podía ser, o que estaba en la lista. No estaba en la lista, estaba en que iba a ser yo. Si hubiera aceptado, si lo hubieran comunicado y lo hubiera aceptado, que no lo sé, no sé si hubiera sido capaz, seguramente me hubiera cosechado un fracaso estrepitoso, ¿no? Y es algo que los manifestantes de Colón me ahorraron y les estoy eternamente agradecidos. Solo por ese detalle. Bueno, bien. ¿Es muy grave lo que he dicho? ¿Es muy grave? No, que va. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué me diu? Ahí veo a alguien que quiere hablar, sí. Pero no sé. Si va a ser mediador. Si va a ser mediador a Catalunya. No, el van proposar com a mediador, però no ho va arribar a ser. El van proposar. Si te parece, lo dejamos aquí. Encantados de que hayas estado con nosotros. Te llamaré dentro de un rato para darte las gracias personalmente. Muy agradecida. Muchas gracias.